El millonario ve a una mujer herida frente a su mansión y la llevó dentro, sin saber que su vida cambiaría esa noche. «Por favor, no me toques», exclamó ella con voz débil pero firme, mientras intentaba incorporarse en la cama desconocida. Sus ojos, llenos de miedo y desconfianza, se clavaron en el hombre elegante que la observaba desde el umbral de la habitación. «No voy a hacerte daño», respondió él, manteniendo su distancia. «Te encontré desmayada y herida frente a mi casa. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Dejarte morir bajo la lluvia?» La mujer tocó instintivamente su frente vendada, descubriendo con sorpresa las atenciones médicas que había recibido. «Alejandro Montero», murmuró ella, pronunciando cada sílaba como si fuera veneno. «De todos los lugares donde podía terminar esta noche». El cielo de Ciudad de México se desgarraba en truenos, mientras la lluvia castigaba los ventanales de la lujosa mansión en las lomas de Chapultepec. Alejandro Montero, 35 años, heredero y actual director del imperio financiero Montero, observaba con una mezcla de curiosidad y recelo a la mujer que ahora ocupaba su habitación de huéspedes. Su vestido blanco, ahora cuidadosamente doblado sobre una silla, estaba manchado de sangre. 3 horas antes, Alejandro regresaba a casa después de otra interminable reunión de negocios. Su chofer, Manuel, un hombre de confianza que llevaba décadas sirviendo a la familia, conducía con cuidado por las calles resbaladizas cuando notó algo inusual. «Señor, parece que hay alguien en la entrada de su casa», comentó Manuel frenando suavemente. Alejandro, distraído por los problemas empresariales que lo atormentaban, levantó la mirada. Efectivamente, una figura yacía inmóvil en las escaleras que conducían a su residencia. Sin pensarlo 2 veces, ordenó detenerse y salió bajo la lluvia torrencial. Era una mujer joven. Su rostro, aunque magullado, revelaba una belleza extraordinaria. Alejandro comprobó que aún respiraba y, siguiendo un impulso que ni él mismo comprendía, decidió llevarla dentro de su casa. «Llama al doctor Suárez, pero a nadie más», ordenó a Manuel mientras cargaba el cuerpo inconsciente. «No quiero a la policía aquí hasta saber qué ha pasado». El doctor Suárez, médico personal de los Montero desde que Alejandro era niño, llegó discretamente a la mansión. Después de examinar a la misteriosa mujer, su diagnóstico fue tranquilizador. «Las heridas son superficiales, Alejandro. Tiene un golpe en la cabeza, pero no hay signos de conmoción grave. Despertará pronto, pero necesitará reposo», explicó antes de marcharse, no sin antes lanzar una mirada de curiosidad hacia la paciente. «¿Estás seguro de que no quieres avisar a las autoridades?» «Mañana, Ricardo. Primero quiero saber quién es y qué hacía frente a mi casa». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se sirvió un whisky y se quedó contemplando la ciudad empapada desde su ventanal. Algo en aquella mujer le resultaba extrañamente familiar, como un recuerdo persistente que no lograba concretar. Casi al amanecer decidió revisar las pertenencias de la desconocida, encontrando solo un delicado brazalete de plata con un nombre grabado: Vega. Ese apellido hizo que el vaso casi se le cayera de las manos. Vega. La familia que, según su difunto padre Federico, había intentado arruinar a los Montero hacía años. La familia cuyo patriarca, Roberto Vega, había muerto en un misterioso accidente automovilístico 15 años atrás. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, regresó a la habitación de huéspedes. La mujer acababa de despertar, observándolo con intensidad. «Me llamo Elena Vega», dijo ella incorporándose con dificultad. «Y sé quién eres tú, Alejandro Montero. No es casualidad que esté aquí». «¿A qué te refieres?», preguntó él, acercándose cautelosamente. «Me atacaron anoche, Alejandro», respondió Elena con voz más firme, «después de encontrar documentos que vinculan a tu familia con la muerte de mi padre». Alejandro se quedó inmóvil, procesando la acusación. «Eso es imposible. Tu padre, Federico Montero, ocultó evidencia», lo interrumpió Elena. «Vine a confrontarte, a exigir respuestas, pero alguien me siguió desde las oficinas de tu empresa hasta aquí, alguien que no quiere que sepamos la verdad». Alejandro la miró fijamente, debatiéndose entre la indignación y una incómoda sensación de duda. ¿Y si había secretos que su padre se había llevado a la tumba? «No sé si creerte, Elena Vega»,
dijo finalmente. Pero si lo que dices es cierto, ambos estamos en peligro. El sol terminó de asomarse por el horizonte de la ciudad, iluminando la habitación y los rostros de dos personas destinadas a cambiar la vida del otro para siempre. Una semana después del encuentro, la mansión Montero se había convertido en un campo de batalla silencioso. Elena ocupaba la habitación de huéspedes mientras sus heridas terminaban de sanar, creando una tensión palpable que se extendía por cada rincón de la casa. «Tu hospitalidad tiene límites, ¿no?», comentó Elena esa mañana mientras desayunaban en el amplio comedor, separados por metros de caoba pulida. «Puedo sentir cómo me vigilas. ¿Temes que robe las cucharillas de plata?». Alejandro levantó la mirada de sus documentos. «Lo que me preocupa es que una vega bajo mi techo es como criar una serpiente en el jardín. Mi padre me lo advirtió muchas veces». «Qué curioso», respondió ella con una sonrisa tensa. «Mi padre decía exactamente lo mismo sobre los Montero». El timbre interrumpió la confrontación. Carlos Fuentes, el mejor amigo y socio de Alejandro desde la universidad, entró al comedor con la familiaridad de quien conoce cada rincón de la casa. Se detuvo en seco al ver a Elena. «¿Me perdí de algo?», preguntó, alternando miradas entre ambos. «¿Desde cuándo hospedas a extraños, Ale?». «Carlos, te presento a Elena Vega», dijo Alejandro con voz neutra. El rostro de Carlos se transformó instantáneamente. «¿Vega? ¿Como en Roberto Vega?». Su tono se volvió cortante. «¿Has perdido la cabeza? Esta mujer podría estar...». «Estoy presente por si no lo has notado», interrumpió Elena. «Y sí, Roberto era mi padre». Carlos tomó a Alejandro del brazo y lo llevó a un rincón. «Necesitamos hablar, a solas». En el despacho, Carlos no se contuvo. «¿En qué estás pensando? Los Vega han querido hundirnos por décadas. Tu padre estaría...». «Mi padre está muerto, Carlos», cortó Alejandro. «Y si lo que ella dice es cierto, hay secretos que necesito descubrir». «¿Y si está mintiendo? ¿Si todo es una estrategia para infiltrarse?». Alejandro guardó silencio un momento. «Por eso contraté a alguien. Llegará esta tarde». Lucía Méndez se presentó puntualmente a las 4. Ex policía de élite reconvertida en guardaespaldas privada, con una reputación impecable en el sector de seguridad. Su presencia imponente contrastaba con su mirada analítica y serena. «Señor Montero, seré clara», dijo tras escuchar la situación. «Mi trabajo será protegerlo a usted y a la señorita Vega, pero también vigilarla. Cualquier movimiento sospechoso será reportado inmediatamente». Elena, que había escuchado todo desde la puerta, aplaudió lentamente. «Fantástico, una carcelera personal, muy hospitalario, Montero». «No es negociable», respondió Alejandro. «Si quieres quedarte mientras investigamos lo que pasó con nuestros padres, estas son las reglas». Esa noche, mientras revisaba documentos en la biblioteca familiar, Alejandro encontró a Elena examinando fotografías antiguas. «Mi padre siempre dijo que Roberto Vega intentó sabotear un proyecto clave para nuestra empresa», comentó, rompiendo el incómodo silencio. «Que fue un hombre sin escrúpulos». Elena dejó la fotografía que sostenía sobre la mesa. Era una imagen de ambos padres, jóvenes, sonriendo en lo que parecía una fiesta. «Qué raro. Mi padre me contó que Federico Montero lo traicionó, robándole patentes y contratos, que era un manipulador despiadado». Hizo una pausa. «Pero esta foto cuenta otra historia, ¿no crees?». Alejandro observó la imagen con incredulidad. Nunca había visto a su padre tan relajado junto a su supuesto enemigo. Algo no cuadraba. Los días siguientes transcurrieron entre investigaciones cautelosas y descubrimientos inquietantes. Alejandro desenterró contratos antiguos con cláusulas sospechosas. Elena encontró correspondencia que sugería una relación amistosa entre ambos patriarcas antes del fatídico accidente. El primer avance real llegó cuando Lucía consiguió acceso a informes policiales archivados sobre el accidente de Roberto Vega. «Algo no encaja», explicó. «Hay evidencia que fue suprimida del informe oficial. Marcas de otro vehículo, llamadas borradas. La investigación los llevó a organizar su presencia en un evento benéfico organizado por la Fundación Montero. Sería la primera aparición pública de Elena junto a Alejandro, algo que Carlos intentó impedir sin éxito.
Estás cometiendo un error, insistió. Exhibirla así, frente a todos los socios. Pero Alejandro se mantuvo firme. Necesitaban acceso a personas que conocieron a ambos patriarcas, y el evento era la oportunidad perfecta. La gala transcurría sin incidentes. Elena, espectacular en un vestido azul noche, atraía miradas curiosas y murmullos. Alejandro la presentaba simplemente como una amiga de la familia, aunque la tensión entre ellos era evidente para cualquier observador atento. Durante el brindis, Lucía interceptó al camarero que servía las copas para Alejandro y Elena. Con un movimiento discreto pero firme, cambió las bebidas y susurró algo al oído de Alejandro. «No bebas», le advirtió después a Elena. Alguien intentó envenenarlos. De regreso en la mansión, la realidad se impuso con fuerza demoledora. «Esto ya no es una investigación teórica», dijo Lucía, mostrándoles los resultados preliminares del análisis de las copas. «Quien quiera mantener el pasado enterrado está dispuesto a matar». Alejandro y Elena se miraron, unidos por primera vez en un mismo sentimiento. Miedo, pero también determinación. «Estamos cerca de algo importante», afirmó Elena. «Algo que alguien quiere proteger a toda costa». Esa noche, mientras la mansión dormía, Alejandro encontró a Elena en el jardín contemplando las estrellas. «¿Por qué realmente viniste a buscarme?», preguntó él sentándose a su lado. Elena guardó silencio unos segundos. «Por respuestas, al principio. Por justicia para mi padre». Hizo una pausa. «Pero ahora ya no estoy segura de conocer toda la verdad. Y eso me aterra más que cualquier amenaza». Bajo el manto estrellado, dos herederos de familias enemigas comenzaban, sin saberlo, a desmontar décadas de mentiras, y en las sombras alguien los observaba, decidido a que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. La biblioteca de la mansión Montero se había convertido en el centro de operaciones. Documentos antiguos, fotografías y recortes de periódicos cubrían la enorme mesa de roble, mientras Elena y Alejandro pasaban horas descifrando el rompecabezas de su pasado compartido. «Mira esto», dijo Elena una noche, señalando una serie de transferencias bancarias. «Un mes antes del accidente de mi padre, hubo movimientos millonarios entre cuentas offshore vinculadas a empresas Montero». Alejandro frunció el ceño, estudiando los documentos. «Y coinciden exactamente con la fecha en que mi padre cambió su testamento», murmuró. «Siempre me pareció extraño que nombrara a Gustavo Lozano como albacea y presidente interino del Consejo hasta que yo cumpliera 30 años. Gustavo Lozano». Elena levantó la mirada, sorprendida. «¿Tu padrino?» «El mismo. El mejor amigo de mi padre, según todos. El hombre que me guió después de su muerte». El silencio cayó entre ellos mientras digería esta nueva conexión. Desde el rincón de la biblioteca, Lucía observaba atentamente, tomando notas discretamente en su teléfono. Las semanas de convivencia forzada habían suavizado gradualmente la tensión inicial. Las cenas ya no transcurrían en silencio hostil. A veces, cuando el peso de los descubrimientos se hacía demasiado intenso, compartían recuerdos de infancia, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus vidas paralelas. «Mi padre solía llevarme a pescar a un lago en Valle de Bravo», comentó Alejandro una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza. Eran los únicos momentos en que lo veía realmente relajado, sin la máscara del empresario implacable. Elena sonrió con nostalgia. «El mío me llevaba a navegar. Decía que en el agua todos somos iguales, sin importar cuánto dinero tengamos». Hizo una pausa. «Es extraño pensar que nuestros padres pudieron ser amigos antes de convertirse en enemigos». «O tal vez nunca fueron realmente enemigos», sugirió Alejandro observándola con una intensidad nueva. «Quizás eso también fue una mentira». Sus miradas se encontraron más tiempo del necesario. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre el rostro de Elena, y Alejandro sintió un impulso que venía luchando por contener desde hacía días. Pero el momento se rompió cuando Lucía entró apresuradamente en la terraza. «Tengo algo», anunció mostrando su tablet. «Encontré al mecánico que examinó el auto de Roberto Vega después del accidente. Está vivo y dispuesto a hablar». La entrevista con el anciano mecánico resultó reveladora.
Con manos temblorosas por la edad pero memoria sorprendentemente clara, les mostró fotografías que había guardado del vehículo destrozado. Los frenos fueron manipulados, explicó. No era un fallo común. Alguien los saboteó profesionalmente. Se lo dije a la policía, pero mi informe nunca apareció en el expediente oficial. ¿Recuerda quién estaba a cargo de la investigación?, preguntó Lucía. Un detective apellidado Márquez, pero 2 días después del accidente fue retirado del caso sin explicación. Lo reemplazó otro oficial que cerró la investigación como un simple accidente. En el camino de regreso, un silencio pesado llenaba el auto. Finalmente Lucía habló. «Hay algo que debo confesarles», dijo con voz contenida. «No acepté este trabajo solo por la paga». Alejandro la miró a través del retrovisor. «¿A qué te refieres?». Lucía respiró profundo. «Mi verdadero nombre es Lucía Montero», reveló. «Soy hija de Federico Montero, tu media hermana Alejandro». La confesión cayó como una bomba. Elena observaba incrédula, mientras Alejandro detenía bruscamente el auto en el arcén. «Imposible», espetó. «Mi padre no tenía más hijos». «Tu padre tuvo una relación con mi madre antes de casarse», explicó Lucía con calma estudiada. «Cuando ella quedó embarazada, Gustavo Lozano se encargó de solucionar el problema. Le pagaron para que desapareciera, pero Federico enviaba dinero en secreto para mi manutención. Cuando cumplí 18 años, intenté contactarlo, pero murió antes de que pudiera conocerlo». «¿Por qué debería creerte?», exigió Alejandro, con las manos aferradas al volante. Lucía le entregó un sobre desgastado. «Pruebas de ADN y cartas manuscritas de Federico. He pasado años investigando, Alejandro, y creo que tanto la muerte de Roberto Vega como la de nuestro padre están conectadas. Por eso orquesté el encuentro entre ustedes». «¿Qué?», exclamaron Elena y Alejandro al unísono. «Yo facilité que Elena encontrara esos documentos iniciales», confesó. «Necesitaba que ambos unieran fuerzas. Separados eran vulnerables, pero juntos podrían desenmascarar a Gustavo». El regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso. Ya en la biblioteca, los tres formaron un improvisado consejo de guerra. Las pruebas que Lucía había recopilado durante años completaban piezas cruciales del rompecabezas. Gustavo Lozano había manipulado a ambas familias, orquestando una falsa rivalidad mientras se posicionaba estratégicamente para controlar ambos imperios empresariales. «Necesitamos más pruebas concretas antes de confrontarlo», advirtió Lucía. «Gustavo tiene conexiones poderosas y no dudará en eliminarnos si se siente acorralado». Mientras reorganizaban la estrategia, Elena y Alejandro quedaron momentáneamente solos en la biblioteca. La tensión entre ellos había cambiado, transformándose en algo más complejo y profundo. «Todo lo que creíamos saber era mentira», murmuró Elena, pasando distraídamente los dedos por un viejo álbum de fotos. «Nuestros padres no eran enemigos, nuestras familias fueron manipuladas». Alejandro se acercó lentamente. «¿Sabes qué significa eso?», preguntó con voz baja. «Significa que esto...». Hizo un gesto señalándola a ella y luego a sí mismo. «No está mal». Sin planearlo, sus labios se encontraron en un beso contenido pero intenso. Cuando se separaron, ambos parecían sorprendidos por la naturalidad del momento. «Esto complica las cosas», susurró Elena, aunque no se apartó. «O quizás las simplifica», respondió él tomando su mano. El momento íntimo fue interrumpido por el estruendo de cristales rotos. Un disparo atravesó la ventana de la biblioteca, rozando el hombro de Elena. Alejandro reaccionó instintivamente, cubriéndola con su cuerpo, mientras Lucía entraba corriendo, arma en mano. «Al suelo», gritó mientras disparaba hacia la oscuridad del jardín. Esa noche, mientras el médico atendía la herida superficial de Elena, los tres comprendieron que la investigación había tocado un nervio sensible. Alguien estaba dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado. «No podemos retroceder ahora», afirmó Elena, apretando la mano de Alejandro. «Estamos demasiado cerca de la verdad». Alejandro asintió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Vamos a desenmascarar a Gustavo», declaró. «Por nuestros padres y por nosotros». La tensión en la mansión Montero había alcanzado nuevos niveles. Después del ataque, Lucía implementó un sistema de seguridad reforzado.
guardias adicionales, cámaras y protocolos estrictos para cualquier salida. Me siento como prisionera, se quejó Elena una mañana mientras desayunaban, aunque la compañía ha mejorado considerablemente. Alejandro sonrió, tomando discretamente su mano por debajo de la mesa. Necesitamos mantener un perfil bajo hasta tener todas las pruebas, respondió. Gustavo sospecha que estamos tras él. Lo que había comenzado como una alianza incómoda se había transformado gradualmente en algo más profundo. Las noches de investigación terminaban ahora con conversaciones íntimas, miradas cómplices y besos robados en rincones de la mansión, lejos de miradas curiosas. «Esto es una locura», susurró Elena una noche, recostada junto a Alejandro en el sofá de la biblioteca. «Hace un mes te consideraba mi enemigo, y yo pensaba que eras una espía infiltrada», respondió él acariciando su rostro. «La vida tiene un sentido del humor bastante peculiar. El romance floreciente, sin embargo, provocaba en ambos un conflicto interno. ¿Estaban traicionando la memoria de sus padres o estaban sanando heridas que nunca debieron existir? Mi padre solía decirme que los Montero eran el veneno de nuestra familia», confesó Elena una tarde mientras revisaban viejos registros financieros. Lo repetía como un mantra. Ahora me pregunto cuánto de eso fue manipulación de Gustavo. «El mío hacía lo mismo», admitió Alejandro, aunque a veces, cuando bebía demasiado, hablaba de Roberto Vega con una extraña mezcla de rabia y nostalgia, como si lamentara algo más que la rivalidad empresarial. Lucía interrumpió la conversación con noticias importantes. Había localizado a una antigua secretaria de Roberto Vega que podría tener información crucial. «Trabaja en una notaría en Cuernavaca», explicó. «Aceptó reunirse con nosotros, pero solo si vamos los tres. Dice que tiene documentos que protegió después de la muerte de tu padre, Elena. El viaje a Cuernavaca se realizó con extremas precauciones. Manuel, el chofer de confianza, los condujo por rutas alternativas mientras Lucía vigilaba constantemente que no fueran seguidos. La antigua secretaria, doña Mercedes, los recibió en su modesta casa a las afueras de la ciudad. A sus 70 años, mantenía una mente aguda y ojos que habían visto demasiado. «Los esperaba desde hace años», confesó mientras les servía café. «Roberto me dijo que algún día su hija vendría haciendo las preguntas correctas. De un compartimento secreto en su librero, extrajo una caja metálica sellada. 2 semanas antes del accidente, tu padre me entregó esto», dijo pasándosela a Elena. «Me hizo jurar que la guardaría hasta que fuera seguro entregarla. Creo que ese momento ha llegado». Dentro de la caja encontraron el tesoro que buscaban, documentos notariados que detallaban un plan de fusión entre Empresas Montero y Corporación Vega. Los patriarcas habían estado trabajando secretamente durante meses en una alianza que revolucionaría el mercado financiero en México. «Eran socios, no enemigos», murmuró Alejandro, revisando los contratos preliminares firmados por ambos. «Iban a unir las empresas. Y esto lo cambia todo», añadió Lucía señalando un memorándum confidencial. Gustavo quedaba completamente fuera de la nueva estructura directiva, perdía todo su poder. Elena encontró una carta personal dirigida a ella, escrita de puño y letra por su padre. Con manos temblorosas, la leyó en voz alta. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, mis sospechas eran fundadas. Alguien dentro de nuestro círculo íntimo ha descubierto nuestros planes y no se detendrá ante nada para evitarlos. Federico y yo hemos sido amigos desde la universidad, aunque el mundo cree que somos rivales. Esta farsa nos ha protegido durante años, pero ha llegado el momento de la verdad. La fusión no es solo un movimiento empresarial, sino personal. Confía en Federico como confiarías en mí, y si algo nos sucede, busca en el hijo lo que encontraste en el padre, honor y valentía». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones. Elena, con lágrimas silenciosas, miró a Alejandro. «Oh, parece que tenemos su bendición», dijo con voz quebrada. De regreso a Ciudad de México, los tres elaboraron un plan detallado para confrontar a Gustavo. Contaban ahora con pruebas sólidas de su implicación en la muerte de Roberto Vega y posiblemente también en la de Federico Montero, quien había fallecido de un aparente ataque cardíaco 3 años después.
Lo acorralaremos en la próxima reunión del Consejo, propuso Alejandro, donde todos sus aliados puedan presenciar su caída. Lo que no esperaban era que Gustavo se adelantara a sus planes. Esa misma noche, mientras cenaban en un restaurante discreto cerca de Polanco, para ultimar detalles, un hombre encapuchado entró disparando, directamente hacia Elena. Todo sucedió en cámara lenta. Alejandro, viendo el arma apuntando hacia ella, se lanzó instintivamente. El disparo resonó en el local mientras los comensales gritaban y buscaban refugio. Lucía desenfundó su arma y disparó al atacante, hiriéndolo en la pierna antes de que pudiera escapar. Alejandro había recibido el impacto en el hombro, protegiendo a Elena con su cuerpo. Mientras la sangre empapaba su camisa, miró a Elena, quien lo sostenía con expresión horrorizada. «¿Estás bien?», fue lo primero que preguntó él, a pesar del dolor penetrante. «¡Estás loco! ¡Pudiste morir!», gritó ella entre lágrimas. En la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarlo, Alejandro tomó la mano de Elena. «Te amo, Elena Vega», confesó con voz débil pero decidida, «y lucharé contra el mundo entero si es necesario para estar contigo». En el hospital, mientras esperaban noticias sobre la cirugía de Alejandro, Lucía y Elena recibieron una llamada anónima. «Gustavo sabe que tienen los documentos», advirtió la voz. «Ha ordenado eliminarlos a cualquier costo. No confíen en nadie, especialmente en Carlos Fuentes». La mención de Carlos, el supuesto mejor amigo de Alejandro, les cayó como un balde de agua fría. ¿Cuántas traiciones más tendrían que descubrir? 3 días después, con Alejandro recuperándose bajo estricta vigilancia, los tres acordaron que era momento de actuar. Ya no podían esperar más. «Si no confrontamos a Gustavo ahora, seguirá intentando matarnos», afirmó Lucía. «Es nuestra única oportunidad». Alejandro, con el brazo en cabestrillo pero determinación en la mirada, asintió. «Convoca una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para mañana», ordenó. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Esa noche, mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba, Elena se acercó a la cama donde Alejandro descansaba. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó, entrelazando sus dedos con los de él. «Tenemos algo que Gustavo nunca tendrá», respondió, atrayéndola hacia sí. «La verdad», y el uno al otro. El beso que compartieron selló una promesa silenciosa. Pase lo que pase, enfrentarían juntos lo que viniera. La sala de juntas de Empresas Montero nunca había presenciado tal tensión. Los miembros del consejo directivo ocupaban sus lugares habituales alrededor de la imponente mesa de mármol, intercambiando miradas confusas ante la convocatoria extraordinaria. Gustavo Lozano, en la cabecera, mantenía su habitual compostura, aunque un tic nervioso en su ojo derecho traicionaba su aparente calma. «Agradezco su presencia en tan corto aviso», comenzó Alejandro, de pie a pesar del dolor en su hombro vendado. «Los he reunido porque hay asuntos graves que requieren atención inmediata». Gustavo forzó una sonrisa paternalista. «Alejandro, todos estamos conmocionados por el atentado que sufriste. Quizás deberías descansar antes de tomar decisiones importantes». «Mi salud es lo de menos», respondió Alejandro secamente. «Lo que me preocupa es la salud de esta empresa y los crímenes cometidos en su nombre». Un murmullo recorrió la sala. Las puertas se abrieron y Elena entró acompañada por Lucía, provocando expresiones de sorpresa entre los presentes. «Les presento a Elena Vega», anunció Alejandro, «hija de Roberto Vega, nuestro supuesto enemigo durante décadas». Gustavo se enderezó, tensando visiblemente la mandíbula. «¿Qué hace una Vega en esta sala?» «Esto es inapropiado, Alejandro. Tu padre...» «Mi padre fue manipulado», lo interrumpió Alejandro. «Al igual que Roberto Vega, ambos fueron víctimas de una elaborada mentira orquestada por alguien que se beneficiaba de su rivalidad». Con un gesto, indicó a Lucía que distribuyera copias de los documentos encontrados en Cuernavaca. Las expresiones de los miembros del consejo pasaron de la incredulidad al asombro mientras revisaban los papeles. «Como pueden ver, Roberto Vega y mi padre planeaban fusionar nuestras empresas», continuó Alejandro. «Eran amigos desde la universidad, no enemigos. La supuesta rivalidad fue una fachada estratégica.
hasta que decidieron revelar la verdad. Documentos fácilmente falsificables, intervino Gustavo, recuperando su compostura. ¿Y esto es todo lo que tienes? ¿Por esto nos has hecho venir con tanta urgencia? No, Gustavo, respondió Alejandro. También tenemos pruebas de quién ordenó sabotear el auto de Roberto Vega, causando el accidente que lo mató. El silencio cayó pesadamente sobre la sala. Elena dio un paso adelante. Y tenemos evidencia de quién modificó las medicinas de Federico Montero, provocando el ataque cardíaco que acabó con su vida. Gustavo se levantó bruscamente. Esto es ridículo, una conspiración absurda. ¿Cómo te atreves a traer estas acusaciones sin fundamento? Lucía proyectó entonces una serie de correos electrónicos y transferencias bancarias en la pantalla de la sala. Pagos a un mecánico ahora en prisión por otros delitos, quien confesó haber saboteado los frenos del auto de Roberto Vega, explicó. Y transferencias a un químico que alteró las medicinas para el corazón de Federico Montero, todas vinculadas a cuentas offshore controladas por ti, Gustavo. El rostro de Gustavo pasó del rojo furioso al blanco fantasmal en cuestión de segundos. Su mirada recorrió la sala, evaluando sus opciones. Has manipulado a nuestras familias durante décadas, acusó Alejandro. Ordenaste la muerte de Roberto Vega y luego envenenaste lentamente a mi padre con medicamentos alterados. Todo para mantener tu posición de poder. Los miembros del consejo observaban atónitos el intercambio. Algunos ya comenzaban a levantarse, alejándose instintivamente de Gustavo. ¿Crees que tu padre era un santo, Alejandro?, contraatacó Gustavo, con una calma repentina que resultaba más amenazante que su furia anterior. «O el tuyo, Elena. Ambos tenían las manos manchadas de sangre antes de que yo llegara». «Mientes», espetó Elena. «¿En serio?», sonrió Gustavo con malicia. «Pregúntale a tu novio por qué su padre nunca mencionó el accidente que causó en 1988, donde murió una familia entera, o cómo Roberto Vega obtuvo realmente su primera gran inversión». Carlos Fuentes, que hasta entonces había permanecido callado en una esquina, se acercó a Alejandro. «Deberíamos continuar esta discusión en privado», sugirió con tono conciliador. «Estamos exponiendo asuntos delicados frente a demasiada gente». «No, Carlos», respondió Alejandro. «Se acabaron los secretos. Todo saldrá a la luz». El rostro de Carlos cambió, endureciéndose. «Una lástima. Realmente esperaba no tener que hacer esto». Con un movimiento fluido, Carlos extrajo un arma de su chaqueta y la apuntó hacia Alejandro. Simultáneamente, Gustavo sacó otra pistola de un compartimento oculto en la mesa, dirigiéndola hacia Elena. «Nadie se mueva», ordenó Gustavo. «Esto terminará hoy, pero no como ustedes esperaban». Los miembros del consejo quedaron paralizados. Algunos buscaron refugio bajo la mesa, otros permanecieron congelados en sus asientos. «¿Carlos?», la voz de Alejandro reflejaba incredulidad pura. «¿Tú también?». «Lo siento, hermano», respondió Carlos con una mueca. «Pero siempre he estado a la sombra de tu éxito. Gustavo me ofreció lo que merezco: reconocimiento, poder, mi propio lugar. Todo este tiempo», murmuró Alejandro. «Todas esas noches planeando juntos el futuro de la empresa». «Patético», respondió Carlos. «Siempre fuiste demasiado idealista. Esta empresa necesita líderes dispuestos a ensuciarse las manos». Gustavo rodeó la mesa, manteniendo su arma apuntando hacia Elena. «Sus documentos son muy interesantes», dijo, «pero hay mucho más que no han descubierto, secretos que destruirían todo lo que ambos aman si salieran a la luz». Tomó a Elena del brazo usándola como escudo. «Tú vienes conmigo», le susurró. «Serás mi seguro hasta que salga del país». Lo que Gustavo no había notado era que Lucía se había posicionado estratégicamente. Con un movimiento preciso, desenfundó su arma oculta y disparó a la mano de Carlos, haciéndole soltar la pistola con un grito de dolor. El disparo desató el caos. Gustavo, momentáneamente distraído, aflojó su agarre sobre Elena, quien logró liberarse con una técnica de defensa personal. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía ya estaba sobre él, inmovilizándolo contra el suelo con una llave profesional. «He esperado años para esto», dijo mientras lo esposaba, «por mi padre, por Roberto Vega, por todas tus víctimas».
Carlos intentó escapar en medio de la confusión, pero dos guardias de seguridad alertados por el disparo lo interceptaron en la puerta. Mientras la policía llegaba para llevarse a los detenidos, Alejandro observaba la escena con una mezcla de alivio y profunda tristeza. La traición de Carlos había sido un golpe inesperado y doloroso. Elena se acercó tomando su mano. «Al menos conocemos la verdad ahora», dijo suavemente, «por terrible que sea». Lucía, después de entregar a Gustavo a las autoridades, se unió a ellos. «Esto apenas comienza», advirtió. «El juicio desenterrará más secretos. Algunos podrían ser dolorosos». Alejandro asintió pensativo. «¿Crees que podremos superar todo esto?», preguntó a Elena. «¿El peso de nuestros apellidos? ¿La historia de nuestras familias?». Elena contempló la sala de juntas, ahora casi vacía, escenario de tantas decisiones que habían marcado el destino de ambas familias. «Nuestros padres quisieron unir sus caminos», respondió finalmente. «Quizás nos toca a nosotros cumplir ese sueño». Mientras abandonaban el edificio, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería posible construir un futuro sobre los cimientos de un pasado manchado por la traición y la sangre? Un año había pasado desde la dramática caída de Gustavo Lozano. El juicio, que ocupó las primeras planas durante meses, finalmente había concluido con sentencias severas, tanto para él como para Carlos. Las confesiones arrancadas durante el proceso judicial confirmaron las sospechas más oscuras y revelaron manipulaciones que se extendían por décadas. La fusión entre Empresas Montero y Corporación Vega, soñada por los patriarcas años atrás, por fin se materializaba bajo el liderazgo conjunto de sus hijos. La prensa financiera, inicialmente escéptica, ahora alababa la visión de la nueva dirección que había logrado estabilizar ambas compañías tras el escándalo. De enemigos a socios, la historia de redención empresarial más impactante del año, leyó Elena en voz alta desde su tablet mientras desayunaban en la terraza de la mansión. Al menos ya no nos llaman los Romeo y Julieta del mundo financiero. Alejandro sonrió sirviéndole más café. «Prefiero que hablen de nuestras estrategias comerciales que de nuestra vida privada», respondió. Aunque debo admitir que el apodo tenía su encanto. La mansión Montero, antes fría y ostentosa, se había transformado gradualmente. Elena había aportado calidez y vida a los espacios que antes parecían más un museo que un hogar. Fotografías de ambas familias, rescatadas de antiguos álbumes, decoraban ahora las paredes, celebrando una historia compartida que solo ahora comenzaban a apreciar. Lucía entró a la terraza, impecablemente vestida para otro día, como directora de seguridad corporativa del nuevo conglomerado. «Buenos días, tortolitos», saludó robando una tostada del plato de Alejandro. «¿Listos para la gran celebración de esta noche?». La fiesta de aniversario de la fusión empresarial reuniría a lo más selecto del mundo financiero y político de México. Un evento que simbolizaba no solo el éxito comercial, sino la redención de dos familias. «Todo listo», confirmó Alejandro, «aunque tengo una sorpresa pendiente antes del evento». Elena lo miró con curiosidad, pero él se limitó a sonreír enigmáticamente. Esa tarde, Alejandro vendó los ojos de Elena y la guió hasta el auto donde Manuel esperaba sonriente. «¿Me vas a decir a dónde vamos?», preguntó ella mientras avanzaban por la carretera. «Paciencia», respondió él apretando suavemente su mano. «Algunos secretos valen la pena». Tras casi una hora de viaje, el auto se detuvo. Alejandro ayudó a Elena a bajar y solo entonces retiró la venda de sus ojos. Frente a ella se alzaba una hermosa casa de estilo colonial, rodeada de jardines floridos y con vista a un lago sereno. Elena la reconoció inmediatamente y se llevó las manos a la boca, conteniendo la emoción. «La casa de Valle de Bravo», murmuró con lágrimas formándose en sus ojos. «La casa de verano de mi padre». Alejandro asintió. «La restauré tal como la recordabas», explicó mientras la guiaba por el camino de entrada. «Cada detalle, cada rincón». Elena recorrió la propiedad como en trance, acariciando paredes y muebles que guardaban los recuerdos más felices de su infancia. La habitación que había sido suya, los libros favoritos de su padre, incluso el viejo columpio en el jardín trasero. «¿Cómo?», comenzó a preguntar,
abrumada. Tus descripciones, algunas fotografías antiguas y mucha ayuda de artesanos locales, respondió Alejandro. Quiero que construyamos nuevos recuerdos donde antes solo había dolor. En el muelle junto al lago, donde Roberto Vega solía enseñarle a navegar, Alejandro había preparado una pequeña mesa con champán y la vieja radio que Elena recordaba. Mi padre siempre ponía música mientras navegábamos, recordó con nostalgia. Decía que el agua y las melodías tenían el mismo ritmo. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el lago de tonos dorados y cobrizos, Alejandro la guió de vuelta al jardín. Bajo el enorme ahuehuete donde había pasado tardes enteras leyendo de niña, se arrodilló y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Elena Vega, dijo, mirándola con intensidad. Este año ha sido un viaje que nunca imaginé. Pasamos de ser supuestos enemigos a descubrir una verdad que unía nuestros destinos desde antes de conocernos. No sé qué nos depare el futuro, pero sí sé que quiero vivirlo contigo. Me harías el extraordinario honor de... El teléfono de Lucía interrumpió el momento. Alejandro suspiró frustrado, mientras Elena contenía una risa nerviosa. Lucía, que los había acompañado discretamente, contestó alejándose unos pasos, pero su expresión cambió drásticamente. «Tenemos que regresar a la ciudad», anunció acercándose con urgencia. «Acabo de recibir una llamada del hospital». El viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso. Según la información preliminar, durante su tratamiento de rehabilitación, Lucía se había sometido a análisis médicos completos que arrojaron resultados inesperados, incluyendo pruebas de ADN. En el hospital el doctor Ramírez los recibió con expresión grave. «Señorita Vega, los resultados son concluyentes», explicó mostrando los informes. «Su perfil genético no muestra compatibilidad con los marcadores familiares de Roberto Vega». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Elena confundida. «Significa que biológicamente Roberto Vega no era su padre», aclaró el médico. «Sin embargo, hay algo aún más sorprendente. Hemos detectado marcadores genéticos que coinciden parcialmente con la familia Montero. La revelación cayó como una bomba». Según los registros recuperados durante la investigación judicial, Elena había sido adoptada secretamente por Roberto después de que su verdadera madre, una empleada de confianza de los Montero, falleciera durante el parto. El padre biológico había sido un primo de Federico Montero, quien nunca supo de la existencia de la niña. «Por eso mi padre era tan protector», murmuró Elena procesando la noticia. «Por eso nunca hablaba de mi madre». Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto explica la sensación que tuve cuando te vi por primera vez. Algo en ti me resultaba familiar, como si te conociera de antes». De regreso a la mansión, mientras se preparaban para la gala de aniversario, esta revelación, lejos de separarlos, selló su unión de manera definitiva. No había impedimentos familiares, solo una conexión que había existido desde siempre. En el jardín, bajo el mismo cielo estrellado donde habían compartido sus primeras confesiones un año atrás, Alejandro retomó lo que había quedado interrumpido. «Como iba diciendo antes de que nos interrumpieran», continuó con una sonrisa, arrodillándose nuevamente. «Elena, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» Elena tomó el anillo, una hermosa esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Nuestras vidas cambiaron aquella noche lluviosa por una razón», respondió, aceptando el anillo. «Estábamos destinados a encontrarnos, a sanar juntos, a descubrir la verdad». Mientras se besaban, Lucía los observaba desde la distancia con una sonrisa satisfecha. La verdad, por dolorosa que fuera, había prevalecido finalmente, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en el jardín. El sol de primavera iluminaba los amplios jardines de la mansión Montero, transformada para la ocasión, con arcos de flores blancas y pequeñas luces que pendían de los árboles. Más de 200 invitados ocupaban sus lugares, mientras la orquesta interpretaba suavemente las melodías favoritas de Elena. Lucía, elegante en su vestido color esmeralda, esperaba junto a Alejandro al pie del altar improvisado. A sus 38 años, jamás había imaginado que formaría parte de una familia real.
no solo de nombre, sino de corazón. ¿Nervioso, hermanito?, preguntó, ajustando la corbata de Alejandro. Extrañamente tranquilo, respondió él con una sonrisa serena, como si toda mi vida hubiera sido un camino hacia este momento. La música cambió y los invitados se pusieron de pie. Elena avanzaba por el pasillo del brazo de Manuel, el fiel chofer que, tras la revelación de su verdadero origen, se había convertido en una figura paterna para ella. Su vestido, de un blanco inmaculado con sutiles bordados que recordaban a los que usaba la noche que se conocieron, contrastaba con el ramo de rosas rojas que sostenía. «Está preciosa», murmuró Manuel emocionado. «Roberto estaría muy orgulloso». «Gracias por entregarme», respondió ella en voz baja. «No podría haber elegido a nadie mejor». La ceremonia fue íntima a pesar del número de asistentes. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban de segundas oportunidades, verdades redentoras y un amor que había trascendido el odio fabricado. «Nos encontramos en la oscuridad de una mentira», dijo Alejandro, deslizando el anillo en el dedo de Elena, «y juntos caminamos hacia la luz de la verdad. De enemigos a amantes, de extraños a familia», respondió ella completando el ritual. «Nuestro destino siempre fue encontrarnos». La recepción se extendió hasta el anochecer. La nueva generación de empleados de la empresa fusionada celebraba junto a viejos trabajadores que habían conocido a los patriarcas originales. Las antiguas divisiones se desvanecían entre copas de champán y anécdotas compartidas. En un rincón tranquilo, Lucía conversaba con el abogado que había llevado el caso contra Gustavo y Carlos. «¿Cómo están llevando la prisión?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Gustavo se mantiene en silencio, cumpliendo su condena con la arrogancia intacta», respondió el abogado. «Carlos, en cambio, ha comenzado a colaborar. Parece genuinamente arrepentido». «¿Crees que Alejandro lo perdonará algún día?», inquirió ella. «El tiempo dirá». La traición de un amigo deja cicatrices profundas. Bajo la luz de la luna, los recién casados bailaban ajenos a las conversaciones que los rodeaban. Para ellos, este día marcaba no solo su unión personal, sino la culminación de un sueño que había comenzado con sus padres. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro notando la mirada distante de Elena. «En cómo una noche de tormenta puede cambiarlo todo», respondió ella. «En cómo el destino nos reunió de la manera más inesperada. La fusión empresarial había prosperado más allá de las expectativas. El conglomerado Montero Vega se había convertido en líder del sector financiero en Latinoamérica, implementando políticas innovadoras que reflejaban la visión conjunta de sus directores. La Fundación Roberto y Federico, creada en memoria de los patriarcas, financiaba proyectos educativos en comunidades vulnerables. Al final de la celebración, cuando los últimos invitados se marchaban, Manuel se acercó a la pareja con una sonrisa nostálgica. «Supe desde aquella noche que el destino había tocado a nuestra puerta», comentó refiriéndose al primer encuentro. «Había algo en la forma en que la cargó hasta la casa, señor, como si no fuera la primera vez». Alejandro y Elena compartieron una mirada cómplice. Quizás Manuel tenía razón. Quizás sus almas se habían reconocido incluso antes de que sus mentes entendieran el vínculo que compartían. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad, recordando aquella primera tormenta, los recién casados contemplaban su futuro desde la ventana de su habitación. «Es curioso», reflexionó Alejandro abrazando a su esposa por la espalda. «Todo comenzó con un millonario viendo a una mujer herida frente a su mansión y llevándola dentro sin saber que su vida cambiaría para siempre», completó Elena, girándose para besarlo. La mansión, una vez fría y solitaria, ahora irradiaba el calor de un verdadero hogar. Y en algún lugar quizás Roberto Vega y Federico Montero sonreían, sabiendo que sus hijos habían encontrado el camino que ellos soñaron pero nunca pudieron recorrer. Un camino donde el amor había triunfado sobre el odio y la verdad sobre la mentira. Aquella noche lluviosa, cuando un millonario vio a una mujer herida frente a su mansión y la llevó dentro, sin saber que su vida cambiaría para siempre, fue solo el principio de una historia destinada a ser.